para después. Entonces, Ryan, ¿podemos hacer ahora? Ahora sí, ajá. Estoy comenzando Okay, a compartir pantalla. Muchas gracias, Carlos. Ok, si me escuchan, si no ven, me dicen, ¿ya? Si no ven, no me escuchan. Listo. Muchas gracias a los organizadores y a todos los colegas por la ocasión. Voy a presentar un hilo de estudios estructurales que ha crecido independiente de los trabajos más difundidos de Koppermeier y Leffert y Jackendorf. Primero, entenderemos la investigación estructural como ha sido definida desde Levi-Strauss hasta Umberto Eco, en base a 1. Valores que se identifican por relaciones y diferencias. 2. Los fenómenos, percepciones, sensaciones o señales físicas se interrelacionan en un mismo sistema de valoraciones. El estudio de la percepción en la Gestalt es una consecuencia del estructuralismo empirista y la naciente fenomenología. La psicología gestal estudia estadísticamente las descripciones de fenómenos visuales. Sus resultados se materializan en leyes o principios de percepción, en las que resaltan las organizaciones perceptivas en semejanzas y diferencias de elementos en distintos casos de estudio. En cuanto a los antecedentes de la estructuración perceptiva en Latinoamérica, quiero comenzar con Carlos Vega con su trabajo Fraseología. Aunque todavía no utilizara la terminología de la percepción estructural, su propuesta se enmarca en el estudio científico de la audición de frases en música popular, como él mismo lo indica varias veces en su texto, ¿no? Es un sistema científico de escritura basado en la comprensión por audición, ¿verdad? Son términos predecesores. Vega se opondrá claramente al predominio de las nociones de frases regulares que predominan en el conocimiento académico. Para entender a Carlos Vega, quiero compararlo con un trabajo muy posterior de Karl Schachter, que está influido por toda la corriente norteamericana. Por su lado, Carlos Vega, en su fraseología, primeramente estudia las combinaciones regulares e irregulares de las funciones capital, inicio y función caudal, final, de las frases de las melodías en el canto popular. Establece que las funciones capital y caudal se combinan libremente, y esto se opone a las simetrías impuestas en la tradición académica del estudio de frases. Ejemplos adicionales son, como él dice, percusiones excedentes, dobles finales, nexos, caudales solos, entre muchas de las presentaciones irregulares que pueden ocurrir en el fraseo popular. Asimismo, la deformación de la regularidad es una característica que él nombra. Por su parte, Karl Schachter muestra las frases irregulares, desiguales y variadas métricamente respecto a las regularidades propuestas por el sistema jerárquico de Heinrich Schenker. Allí aparecen las irregularidades métricas y la disonancia métrica que ocurren como desviaciones en un sistema de fraseo jerárquico, que es el que propone Schenker. Si bien Vega estudia la irregularidad de la frase por sus funciones capital y caudal, Schachter estudiará la irregularidad por sus duraciones y subdivisiones métricas. Este conflicto ya estaba presente en el estudio de frases de Carlos Vega, donde muestra el predominio de la irregularidad de frases. Cito: no estamos hoy frente a una crisis de la melodía, sino ante la decadencia de la antigua simetría melódica. Ya hemos visto cómo se extienden a las frases imperfectas y cómo explica y abarca sus combinaciones irregulares. Aún podemos darle mayor extensión. El sistema jerárquico al que Vega se refiere se remonta a la antigua teoría del canto gregoriano, que luego ha crecido en el clasicismo con frases antecedentes, consecuentes, frases síntesis, y también toda esta evolución de frases fue tomada explícitamente de manera nacionalista por Heinrich Schenker, y de allí pasó a los sistemas de estudios perceptivos más difundidos, primero con Koppermeier y luego con Leffert y Jackendorf. Incluso Leonard Bernstein utiliza este sistema, donde se sostiene que existe una estructura profunda generadora que da jerarquía a las demás estructuras. Esta propuesta ha mantenido su predominancia en las teorías de análisis perceptivo actuales. Por su parte, el trabajo de Schachter, así como otras propuestas más recientes,
han ido apoyando cada vez más los conceptos de disonancia métrica, como aquella irregularidad en los sistemas regulares jerárquicos de frase. Ya vemos que Carlos Vega pues estaba entendiendo cómo la irregularidad se opone a la regularidad, y esto lo seguiremos entendiendo más adelante. Por otro lado, un tiempo después, Humberto Sagredo, investigador chileno-venezolano, resaltará por su originalidad y simpleza el análisis de música popular. En sus varios trabajos, Sagredo siempre hace referencia a que el conocimiento debe tomar en cuenta los procesos y no los conceptos objetivados. Un caso evidente es la realidad del intervalo en la antigua cultura griega, para quienes las notas eran terminaciones inmateriales, teóricas, y la realidad, lo evidente, era el intervalo. En el libro El núcleo melódico defiende la universalidad de la melodía, donde la nota aparece en un proceso histórico de abstracción y lo natural a la percepción es la melodía. En su artículo El ritmo de la música venezolana, analiza los rasgados del cuatro venezolano enfocado en la organización perceptiva del timbre de las cuerdas, según sea sus rasgados ascendentes, ¿verdad? Descendentes o apagados. Aquí vemos el nivel referencial del rasgado del cuadro que él propone. Aquí se agrupan los rasgados hacia abajo, aquí se agrupan los rasgados hacia arriba, y aquí se agrupan los apagados. Todo esto son estructuras, todo esto brinda información perceptiva sobre sus relaciones proporcionales. Esta es una comparación estructural y perceptiva, la que propone Humberto Sagredo. Juan Francisco Sanz aplica el mismo principio para estudiar el merengue venezolano, donde vemos una descomposición irregular de niveles no jerárquicos, ¿verdad? Sanz hace una toma de distintos elementos del merengue venezolano y los coloca en niveles de audición distintos, y vemos que todas son estructuras conflictivas, diferentes entre sí. Veremos constantemente las estructuras de los niveles perceptivos siempre en patrones irregulares y sin jerarquía, como ya se muestra. En mi trabajo teórico independiente, Física de la Música, completado en 2006, aplico los principios de Sagredo a muchos ejemplos académicos y populares, a melodías parciales y secciones formales de obras, siempre encontrando que las estructuras de cada nivel tienden a la diversidad, a ser distintas e irregulares entre sí. Lo vemos acá, distintas e irregulares entre sí, lo vemos acá, distintos niveles de la misma melodía simple que contiene todas estas organizaciones perceptivas. Siempre encontrando que las estructuras de cada nivel tienden a la diversidad, simultánea o sucesivamente. Esto es especialmente notorio en obras, ritmos y melodías simples y trascendentes, donde los análisis muestran lo que denomino la optimización, pues unos pocos elementos van a generar múltiples estructuras, múltiples y diversas estructuras. En mi libro yo he analizado muchos casos, voy a mostrar algunos. Hay varios casos donde he aplicado estos principios y encontramos constantemente niveles diferentes entre sí y con diversidad interna, como es en el nivel 2 y 3 de la base de samba. Tenemos cada nivel es distinto entre sí, aquí estoy agrupando las notas más largas, aquí estoy agrupando las notas cortas, y estoy agrupando los bajos. Este tiene una diversidad secuencial, este tiene una diversidad secuencial también, y todos tienen una diversidad simultánea. Esta propuesta permite incluir muchos timbres o particularidades en la ejecución musical y el canto. Siempre encontraremos en el análisis las mismas características de irregularidad. De nuevo aquí vemos irregularidad en todos los niveles. Aquí hay una irregularidad parcial que se repite. Incluso puede aplicarse para estudiar las secciones de una pieza o melodía. Y encontraremos irregularidades consecutivas tanto en música académica como en música popular. Las distintas secciones de una composición agruparán distintos comportamientos estructurales y esto se muestra constantemente en el análisis. También se puede incluir la armonía para descubrir que los acordes se combinan de maneras irregulares en las distintas secciones de las obras más populares. Y esta irregularidad es lo que yo llamo interés. Esta irregularidad es lo que yo llamo optimización, porque hay una enorme diversidad a partir de unos pocos elementos. Aquí vemos la síntesis de información divergente
En la popular melodía del cóndor pasa, consecutivamente tenemos las informaciones que he denominado A y B. Dentro de cada una de estas secciones hay más información todavía que podríamos descubrir porque el material sonoro lo propone. En el libro Física de la Música del 2006 se resume la metodología científica, donde a partir de observaciones del comportamiento irregular de las estructuras, así como de otros datos teóricos, se proponen unos conceptos sobre la naturaleza estructural de la música. Uno de ellos es la optimización, donde unos pocos elementos multiplicarán la diversidad estructural. Y como he dicho, esto es especialmente evidente en melodías, ritmos y obras trascendentes. El tiempo perceptivo, otro concepto, muestra la manera en que las estructuras previenen las articulaciones formales, guiando la percepción en el tiempo. Otro concepto, el equilibrio de la información perceptiva, también aparecerá en este estudio. Estos conceptos, que fueron derivados de la observación, luego se aplicarán a más observaciones para verificar su eficiencia, ¿verdad? Como son nuevos análisis, por ejemplo, de hits de música comercial, y también se ha aplicado para principios de creatividad mediante técnicas creativas para la improvisación grupal. Estas técnicas creativas promueven una optimización de la información perceptiva de los recursos que los músicos puedan sugerir. De los conceptos sobre la información perceptiva se deducen una serie de técnicas para la creatividad que se aplicaron en talleres de creatividad a participantes de corta y larga permanencia. Las primeras 4 técnicas son prioritarias y se dieron en todos los colectivos. Definen la comunicación de cada... en esta técnica se define la comunicación de cada propuesta que se haga, su relación con las propias ideas siguientes, su relación con las otras ideas de los otros músicos simultáneas, así como de cómo será la coordinación general, que es la que se aprecia en la tabla, que es la que se propone, que va a generar interés musical porque hay una optimización sonora. La tabla resume el comportamiento de grupo en base a las propuestas musicales individuales que se puedan improvisar. No hay estructuras predefinidas como en otros estilos de improvisación, sino un sistema de relaciones y coordinación sobre los recursos comunes y populares que los músicos van a sugerir. Estos principios fueron aplicados a más de 400 participantes. Un tercio de ellos con actividad recurrente llegaron a técnicas intermedias y avanzadas. 2 tercios de corta permanencia o una sola sesión que incluyen algunos colectivos numerosos de hasta 50 participantes. Los practicantes permanentes evolucionaron hasta formar la orquesta creativa y se presentaron en socializaciones públicas. Se realizaron cerca de 1.200 creaciones distintas grabadas utilizando los recursos comunes y populares de la ejecución musical, con un 82% de eficiencia creativa según fueron clasificados los registros de investigación. Los acentos, como han sido definidos en esta teoría, pues han sido definidos de una manera. Los acentos son las categorías primarias de la estructuración y se definen de una manera abierta, pues incluyen elementos no académicos, elementos acústicos y no formalizados. Ryan. Eso se desprende de la creatividad y así como se desprende de algunas transcripciones. Ryan. Son percepciones primarias y su realidad puede ser acordada al momento. Por favor, Ryan. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucho? Por favor, tenemos 11 minutos para cerrar entonces es mejor concluir, ¿ok? Ok, voy a concluir. Este gráfico es muy importante. La actualidad de la musicología sistemática. Estas son las áreas de interés de investigación en academia.edu, que es una academia abierta, que es una plataforma abierta. Tenemos, según graficado, los seguidores en español, seguidores en inglés. Hay un hueco enorme pues, en la musicología sistemática que abarca todo lo que es entender la naturaleza de la música. ¿Verdad? Ya Sagredo y Vega han criticado exactamente esto mismo, que damos por sentado muchas cosas. Y bueno, finalmente quería, el último ejemplo, yo estoy comparando acá frases de una sonata de Mozart y frases de Farruko para mostrar cómo es la organización variada. Aquí están
en paralelo 4 compases, y aquí están en paralelo 4 compases, he marcado los acentos agudos, que en cada frase ocupan lugares distintos, y eso es parte de lo que genera un interés en la audición. Siempre van a estar ocupando distintos lugares los acentos. Por ejemplo, el acento 2 va a marcar todos los finales, solamente va a ocurrir en los finales. Y en Farruko pasa exactamente lo mismo. Cada frase, para generar interés, cada frase utiliza de manera distinta, la frase 1, la frase 2 y la frase 4, utilizan de manera distinta algunos de los acentos, y toda esta variedad, toda esta irregularidad otorga interés. Bueno, creo que he dicho lo más importante. Sí. Muchas gracias, Ryan. Passamos agora, então, para a de perguntas. É fascinante a sua apresentação.